Bueno, buenas tardes, Cristina, y gracias, Esther, también por estar en esta tarde acompañándome eh, y para hacer esta entrevista. Entonces, tal como lo habíamos hablado anteriormente, el propósito de esta entrevista es que podamos conversar un poco acerca de cómo ha sido el de pronto la perspectiva que ustedes tienen acerca del trabajo que viene realizando la mujer dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, este video es dedicado para un trabajo del seminario, un deber que nos enviaron ya para finalizar la materia de la mujer en la misión de Dios. Entonces, eh, yo voy a hacer algunas preguntas, por favor, para que ustedes me ayuden con las respuestas. Eh, Vamos a comenzar primero con Cristina y luego va a responder Esther. Entonces, por favor, en esa dinámica vamos a tener las preguntas, ¿ok? Bueno, entonces, gracias nuevamente Cristina y Esther por estarme ayudando para esta entrevista. Empecemos con la primera pregunta. ¿Dónde nació? ¿En dónde nació Cristina y en dónde nació Esther? Ya. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a Edison y gracias por invitarme pues a esta entrevista. Y bueno, pues contestando a la primera pregunta, ¿dónde nací? Pues yo nací en la ciudad del Chaco. Eh, Aquí, bueno, tengo dos hermanos y ellos también nacieron aquí, así que yo soy de aquí, yo soy chaqueña. Muy bien, gracias Cristina. Esther. Bueno, buenas tardes. Y bueno, yo nací asimismo en la ciudad del Chaco y pues vivo aquí igualmente. Bueno, gracias. Entonces, bueno, la segunda pregunta que tengo para hacer es, ¿dónde recibió su educación? Ya saben, por ejemplo, la primaria, dónde recibió la secundaria, la universidad y si tiene otros cursos también. Entonces, cuéntenos un poquito acerca de su vida escolar, su vida estudiantil, Cristina. Bueno, pues yo estudié la escuela aquí eh, en la comunidad donde vivo, había una escuelita, entonces estudié aquí. También estudié en el colegio aquí en el Chaco y bueno, pues después me fui a vivir en el Tena y estudié en un instituto allá, me gradué en el Tena, pero ahora por cuestión de pandemia, entonces regresé aquí a vivir con mi papá en el Chaco. Muy bien, gracias. Y bueno, tenemos información de que todavía está estudiando a la universidad, Cristina, también. Entonces, Esther, cuéntenos un poco acerca de su vida escolar. Bueno, yo también asimismo pues estudié aquí en la escuela de nuestra comunidad o de nuestro barrio que se llama Las Palmas. Estudié aquí pues la escuela y ya el colegio pues me fui a estudiar en el Chaco. Esto. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, am, la tercera pregunta es una pregunta muy importante. Una pregunta la cual nos va ya a ir direccionando hacia el llamado que el Señor ha hecho a sus vidas. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿qué pasos siguió o cuándo se dio cuenta de su llamado para servirle a Dios y al prójimo? ¿Cuándo se dio cuenta de su llamado para servirle a Dios y al prójimo? Bueno, creo que en mi, o sea, en mi sentir, cuando yo recibí un llamado de parte de Dios, creo que fue cuando tenía 15 años y estuve en un campamento en el Tena. Como mi mamá vivía allá, entonces en vacaciones solía ir para allá y habían campamentos juveniles de la iglesia. Y fue un campamento que me llegó bastante y sentí, o sea, un llamado así de parte de Dios, pero en realidad no serví sino hasta hace poco tiempo. Ok, sí, cuán importante los campamentos vacacionales, ¿no? Marcan la vida de los jóvenes, de los niños, inclusive niños, jóvenes y adultos. Bueno, Esther.
¿Cuándo usted se dio cuenta de su llamado para servirle a Dios y al prójimo? Bueno, yo podría decir que me di cuenta, pues a partir de, pues bueno, cuando ya me casé y ya cuando cumplí 18 años, pues nuevamente nosotros regresamos a vivir aquí a este barrio, a Las Palmas, y pues empezamos con mi esposo bueno, yo empecé a aprender a entonar la guitarra y pues de esa manera me di cuenta que pues ese era como el llamado que Dios tenía para mí. Entonces de esa manera empezamos a servir aquí en la iglesia. Entonces, pues yo a la edad de los 18 años podría decir que yo sentí el llamado realmente de parte de Dios para servirle a Él y también de la misma forma, pues poder servir al prójimo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Ahora, teniendo en cuenta cuando ustedes se dieron cuenta de ese llamado para servir a Dios y al prójimo, también la pregunta va un poco más allá. ¿Qué pasos usted siguió o está siguiendo para cumplir con ese propósito, con ese llamado de parte de Dios? Ya, bueno, después de yo haber sentido el llamado, dije que tenía 15 años, ahora tengo 21. Bueno, pues en ese momento creo que eh, no puse mucha atención en realidad a lo que tenía que hacer, porque bueno, pues tengo una familia disfuncional, entonces eh, se me hacía difícil. Pero bueno, en ese tiempo también entré a un curso de canto y estaba sirviendo también en la iglesia, en mi iglesia local. Entonces estaba en el ministerio de alabanza, pero después las cosas en mi vida personal cambiaron y yo me tuve que ir al TEN. Eh, Después, a lo que regresé ahora, que tengo 21 años, estamos no solo yo, sino varios hermanos siguiendo cursos y talleres. Entonces, creo que esos también son una serie de pasos que nosotros seguimos para seguir, o sea, que tenemos para seguirnos preparando. Y también eso nos ayuda pues a enriquecer nuestros conocimientos y una serie de cosas que nos ayuda a servir. Y creo que el objetivo es servir de verdad, con amor y todo para Cristo, ¿no? Amén, 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 Cristina. Y bueno, cuéntenos, Esther, un poco qué pasos siguió o qué pasos está siguiendo para cumplir ese propósito que Dios tiene para su vida. Bueno, pues prepararme, yo creo que la preparación es algo importante para poder, pues, cumplir el propósito, ¿no? De servir. Entonces, pues, eh, bueno, estoy preparándome, estoy en un taller, pues estamos siguiendo cursos, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para poder cumplir el propósito que tenemos nosotros pues, en este mundo, pues es prepararnos, es pues seguirnos preparando día a día para poder de esa manera, pues cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, lo que he estado haciendo y pues lo que seguiré haciendo si Dios lo permite. Amén, amén, qué alegría pues escucharles a ustedes dos hablar acerca de la preparación, ¿no? De hecho, han comenzado, según lo que sé, comenzaron el material preparados para servir, que esa es la preparación preministerial de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, que cada iglesia debemos pues brindarles a nuestros hermanos de la iglesia, y me alegra mucho conocer esto. Ahora, en pro de este llamado y de este propósito que nosotros tenemos o que Dios ha puesto para nosotros en nuestra vida, ¿qué personas han animado o qué personas lo han desanimado para llevar adelante este propósito? Bueno, yo creo que en mi vida, desde mi adolescencia, después de mis 15 años, eh, siempre ha habido dos personas que han estado animando constantemente y esos han sido mis abuelitos. Entonces, creo que ellos han sido una parte fundamental
se podría decir, en ese tiempo en el que yo empecé a servir, porque fue lo primero que empecé a servir fue en el grupo de alabanza al principio. Entonces, siempre ellos me daban palabras de ánimo y a veces a uno eso le hace falta para poder seguir adelante. Entonces, creo que ellos han sido las personas que me han animado bastante, bastante o sea, en lo que es al ministerio. Y de ahí desanimado. No creo que haya habido personas que me hayan desanimado, situaciones tal vez, pero no, no creo que personas. Ok, gracias Cristina. Bueno, escuchemos a Esther entonces. ¿Quiénes serán esas personas que han animado o desanimado para llevar adelante este llamado? Bueno, pues a mí las personas que me han animado pues para seguir adelante con el llamado que Dios me ha hecho, pues ha sido mi esposo, pues y mis padres, mi mamá y mi papá. Ellos han sido las tres personas que me han animado, las personas que han estado pues ahí para darme una palabra de ánimo, una palabra de aliento cuando la he necesitado. Entonces, pues esas han sido las personas que me han animado en gran manera. Y bueno, al igual que Cristina, pues creo que personas que me hayan desanimado, pues no, no hay personas que me hayan desanimado, la verdad. Amén. Qué bueno escuchar esto. Entonces, siempre hay personas y son muy importantes aquellos que nos animan a seguir hacia adelante. Ahora, ¿qué obstáculos ha podido usted encontrar en ese camino de ir preparándose para eh, cumplir ese llamado que Dios ha hecho a su vida? Entonces, ¿qué obstáculos ha encontrado y cómo los ha superado usted? Bueno, pues puedo decir que un obstáculo en su momento fue el estar estudiando, porque eh, cuando vivía en el Tena asistí a una iglesia, entonces por el hecho de estudiar, eh, me ocupaba horarios que tal vez los podía ocupar para servir, pero sin embargo Dios ha sido bueno conmigo y me ha permitido ahora tener un servicio hacia mi prójimo, ¿no? En la iglesia donde ahora asisto. Y bueno, pues también otro obstáculo creo que ha sido eh, mi familia cercana, serían mis padres, porque pues ellos no están juntos, entonces siempre en su momento eso afecta mucho, entonces es algo difícil, pero de la mano de Dios y de muchas personas que siempre están ahí junto a nosotros, se puede tomar esto no como algo malo, sino tal vez como algo que Dios usa para mostrarnos muchas cosas y nos hace aprender mucho de eso también. Amén. Muchas gracias, Esther. Bueno, pues yo creo que los obstáculos que yo he podido encontrar, ¿no? Digamos, en el trayecto del camino, pues muchas veces, digamos, hablando de la congregación, a veces tal vez la actitud de algunos hermanos o tal vez un poco, pues ver en ellos como que esa falta de compromiso. Entonces, pues muchas veces esos han sido los obstáculos que a mí pues como que me han hecho muchas veces como detenerme en las cosas que he estado haciendo, pero pues ahí he pedido la ayuda a Dios y siempre ha habido personas que me animan, que me dan pues las ideas, ¿no? Para poder hacer pues nuevas estrategias para trabajar con las personas, con los hermanos. Yo creo que esas han sido o ha sido esa el obstáculo más grande que yo he podido encontrar, ¿no? Y en todo este camino que pues he estado recorriendo. Amén. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora, esta pregunta que viene a continuación es una pregunta muy interesante y es muy importante. De pronto, la pregunta es si considera usted que por el hecho de ser mujer ha sido tratada de una manera diferente, ya sea positiva o negativamente durante su vida.
De pronto, si algo puede contarnos acerca de dónde fue esto y quiénes trataron a usted de una manera distinta, y cómo usted reaccionó ante esto. De pronto, Cristina, si podríamos comenzar con usted. Bueno, en realidad no creo que haya habido situaciones en las que por el hecho de ser mujer a mí me hayan detenido de algo o algo que yo he querido hacer, pues la verdad no me ha pasado hasta el día de hoy. Ok, Esther. Bueno, pues al igual que Cristina, gracias a Dios, pues en toda mi vida, en todo el tiempo pues, que llevo, pues no me he topado en ningún tipo de situación donde tal vez por el hecho de ser mujer me he sentido tal vez menospreciada o tratada de alguna manera diferente. Creo que hasta el día de hoy, pues me he sentido, digamos, en el ámbito espiritual, pues que pues también yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Por el mismo hecho de ser mujer. Entonces, pues no, hasta el momento, gracias a Dios, no he vivido ningún tipo de caso de eso. Ujú. Ahora, estas preguntas, esta pregunta y la que viene a continuación son porque durante la materia que estábamos estudiando nosotros aquí en el seminario, hemos visto que hay algunas denominaciones o hay algunos grupos religiosos que privan a la mujer, o hay lugares en donde en los tiempos antiguos, más que todo, se veía que la mujer no podía utilizar un cargo público, por ejemplo, o que la mujer no podía ejercer un cargo dentro de la iglesia, como por ejemplo predicar o enseñar. Entonces, por eso es la pregunta. Entonces, la pregunta 8 viene teniendo en cuenta eso, de que anteriormente o en algunos lugares no se le permitía o no se le permite a la mujer que ejerza algunos cargos o algunos roles, que desempeñe algunos roles. Entonces, teniendo en cuenta eso, la pregunta es, ¿considera usted que actualmente las cosas han cambiado eh, con relación a la mujer y el ministerio? Es decir, como le dije hace un momento, no les permitían servir, no les permitían predicar, no les permitían enseñar o tomar un cargo dentro de la iglesia. ¿Y cuáles han sido esos cambios que se ha generado durante el paso del tiempo? Y si es que hay algunas todavía, ¿qué se podría cambiar, Cristina? Bueno, pues yo creo que siguen habiendo, como usted dijo, grupos religiosos que no, o sea, no le dan ese derecho a la mujer de poder participar en ciertas cosas, porque en ciertas cosas sí las permiten, pero en la iglesia a la que yo asisto, no, no. La verdad que no ha habido, eh, digamos, que a la mujer le priven hacer ciertas cosas. Yo creo que si una mujer se pone en algún plan de hacer algo grande o de tomar alguna decisión, de tal vez plantear algo, una idea, yo creo que es escuchada. Entonces, creo que, yo creo que se enfatiza mucho el respeto a las opiniones de las mujeres, más que todo en este tema, en la iglesia en la que yo asisto. Pero en otros grupos, la verdad, no estoy muy enterada de eso. Ok, gracias Cristina. ¿Qué nos puede responder Esther? Bueno, pues como decían, en algunas iglesias o bueno, pues sí, a la mujer, digamos, no se le permite que pues tal vez predique o que pues dirija un culto. Y nosotros pues un tiempo formamos parte, ¿no? Con mi esposo de una iglesia donde se trabajaba de esa manera, o sea, el hombre era el que hacía todo y la mujer pues sí servía, sí podía participar, pero no del todo, o sea, la mujer sí era bastante desplazada, ¿no?
pero a diferencia de la iglesia del pacto, eh, pues en lo que se respecta a la iglesia del pacto, la mujer participa, o sea, la mujer tiene mucha participación, es algo igualitario, no hacen diferencias, sino que es algo, y eso es algo muy bueno porque nosotros como mujeres nos sentimos pues que podemos servir, que podemos también ser usadas, que podemos pues también explotar nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado. Entonces, pues yo creo que depende de qué tipo de iglesia sea, y yo creo que eso sí se debería como tratar de cambiar, de quitar eso tal vez de que la mujer solo tiene que estar sentada, sino que, pues, digamos, poner a la mujer también a trabajar, porque, pues, y la verdad que las mujeres hacemos también un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería algo que se podría cambiar en algunas iglesias. Ok, muchísimas gracias. Me gustó mucho escuchar esta última parte donde nos hemos dado cuenta que en la iglesia del pacto, como lo hemos venido estudiando y ustedes ahorita que están estudiando preparados para servir, se han dado cuenta, ¿no?, de la forma en cómo la iglesia del pacto trabajamos aquí. Entonces, de pronto es un poco diferente a otras denominaciones que hemos visto o a otros lugares de servicio, ¿no? Entonces en la iglesia del pacto tenemos esa libertad para respetar el llamado de Dios independientemente del sexo de una persona, sea varón o sea mujer, ¿sí? Entonces, lo que más me impactó de esta entrevista es escucharles a ustedes dando gracias a Dios por el llamado que Él les ha hecho y también la forma en cómo ustedes están venciendo esos obstáculos para prepararse y cumplir ese llamado. Y eso fue algo que me impactó y les animo a que continúen haciendo, ¿sí? El llamado que Dios les ha hecho es un llamado muy bonito, muy hermoso. Entonces ustedes continúen firmes en eso, no desmayen. Entonces también, ¿qué es lo que podemos poner en práctica? Lo que podemos poner en práctica también, rescatando lo que ustedes dijeron de esta entrevista, es que en la iglesia podemos todos trabajar, podemos todos poner un granito de arena, como decimos aquí en Ecuador, ¿cierto? Y poder trabajar y llevar juntos, edificándonos los unos a los otros como cuerpo. Entonces, ustedes como mujeres tengan esto claro y presente, que son la creación del Señor, y si son llamadas para servirle de una o de otra manera, permanezcan fieles a eso. Yo les agradezco por el tiempo que ustedes se tomaron para compartir conmigo sus respuestas a estas inquietudes que tenemos aquí para poderlas solventar. Entonces, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Esther, por su tiempo. Que Dios les bendiga.